Buenas noches a esta edición del CLIE. En esta ocasión, pues vamos a tener la participación de nuestro director global de OPC y desarrollador de negocios, Alejandro. Alejandro cuenta con experiencia en banca, finanzas, supply chain, sistemas de información e infraestructura de telecomunicaciones. Se especializa en centros de datos y telecomunicaciones en la región. Es CEO de Highline Technologies, BAA y GBA, Standards Assessment Associated. En GBA fue el primer asesor certificado en estándares BMM en Iberoamérica, ocupando diversos cargos dentro de GBA. Miembro del Consejo de Administración, director senior de Operaciones Internacionales y Desarrollo de Negocios, director de la región iberoamericana, lidera los grupos de trabajo de contenido y educación internacional de GBA. En blockchain es especialista en votaciones, finanzas, infraestructura y cuidado de la salud. Así que bueno, bienvenido Alejandro, esta sala es tuya, es una iniciativa conjunta de GBA más la comunidad de Horizonte Blockchain. Y bueno, en esta noche tenemos un invitado especial, por acá está en sala, vamos a ver si ya está con nosotros. Bueno, acá estamos con Leandro Davo, Business Development de Avalabs, de Avalanche. Así que, bueno, Leandro, gracias por estar acá esta noche. Es un profesional en Derecho y Tecnología con enfoque en infraestructura blockchain y marcos regulatorios. Desde Avalabs lidera iniciativas estratégicas para la expansión del ecosistema de Avalanche, promoviendo soluciones de alto rendimiento orientados a entornos empresariales e institucionales. Así que, bueno, gracias, Leandro. Esta es la segunda ya participación que tienes dentro de CLIE, así que vamos a tomar papel y lápiz para aprender de toda la información que tienes para compartirnos en esta noche. La sala es toda tuya, puedes compartir. Bien, bueno, les agradezco nuevamente la invitación y a todos los que se han sumado también esta noche. Creo que en principio, bueno, y un poquito la idea de lo que planeamos con Alejandro para esta segunda reunión, como para dar seguimiento a lo que conversamos la semana pasada. Bueno, hablé mucho yo la semana pasada y bueno, les conté varias cosas sobre, bueno, algunos puntos de interés que veo vinculados a votaciones, quizás en áreas afines como las de la identidad digital. No sé si tenemos la misma audiencia, si tenemos gente nueva, pero bueno, estuvimos tocando bastante estos temas de cómo también la tecnología de blockchain puede ayudar a verificar la identidad de los votantes, a verificar la identidad de las autoridades de las votaciones, que son elementos súper importantes también para cualquier proceso de elección, y que también son súper relevantes para la transparencia de todo el proceso, ¿no? Entonces, creo que era un punto interesante para compartir con ustedes. Y luego también tocamos algunos temas más vinculados a infraestructura, a cómo la posibilidad de desplegar soluciones en distintas blockchains de manera interoperable. Bueno, se pueden conjugar soluciones como estas más orientadas a la emisión de certificados de identidad y a la verificación de los mismos, combinada con otras soluciones más dedicadas específicamente al proceso electoral y al voto en sí. Y bueno, y cómo la posibilidad de tener recursos dedicados, infraestructura dedicada para estas soluciones, no solo es relevante para los fines de la performance del sistema, que suelen ser muy demandantes cuando estamos hablando sobre todo de elecciones a nivel de estados, de naciones y demás, sino también es relevante la posibilidad de tener una infraestructura dedicada para ajustar esa misma infraestructura al marco regulatorio y a nivel de compliance, a nivel también del marco regulatorio en cuanto a jurisdicción, a la posibilidad de tener la infraestructura tecnológica que se utiliza
dentro de un territorio determinado, ajustarse a las normativas, ya sean electorales de un país, de un estado, o incluso, bueno, cuando estamos hablando de utilización para dentro de contextos corporativos, por ejemplo, de elecciones asamblearias, por ejemplo, votaciones asamblearias, dentro de una sociedad comercial, bueno, la posibilidad de que también esa infraestructura pueda ajustarse a los requerimientos normativos, ¿no? Hay varias experiencias en estos puntos, bueno, compartimos algunos casos y un poco la idea con Alejandro era abrir también un poco el día de hoy a la participación de ustedes, al intercambio un poco más de ideas, más allá de lo que fue la exposición mía en la semana pasada. Bueno, y compartir en base a esos detonantes, digamos, de conversación, las inquietudes de ustedes, y bueno, y quizás intercambiar experiencias que puedan tener ustedes, que puedo tener yo de mi lado, en mi experiencia en Avalanche, y bueno, y partir de allí un poquito. No sé, Alejandro, ¿cómo lo ves? Que tenías también como para empezar a mover Sí, claro, la pelota gracias. en este juego. Gracias, Leandro, pero tampoco hablaste tanto, la vez pasada. Pero bueno, Les hablé como arriba de una hora, ¿eh? Espero no haberlos aburrido. Mira, yo creo que algo que nos faltó platicar la semana pasada es todo lo que es el performance, el desempeño. Y es que habíamos platicado de que cómo saber si una solución, si un protocolo es para mí o no, con fundamento, ¿no? Entonces aquí es bien importante entender que va a depender mucho del diseño, del tipo de proceso que se utilice, de todo lo que es el ciclo de vida de votaciones. Va a depender los requerimientos de performance de la solución. Por ejemplo, no es lo mismo si yo solamente escaneo al final del proceso, del ciclo de la ventana de votaciones, las actas finales de cada casilla, que si yo tengo que registrar voto tras voto en línea, ¿sí? Cuando Tal todo es cual. digital o es un sistema híbrido. En cada uno de esos depende mucho del performance y va a depender mucho el tipo de protocolo que utilicen. Les doy un ejemplo. En Guatemala, Simple Proof, Juan Carlos Torielo, empezó utilizando Bitcoin, el protocolo, porque nada más estaba escaneando las boletas. Creo que no me acuerdo exactamente qué proceso utilizó este sello, sello network de este Ricardo Ruano, pero fue muy parecido a Bitcoin, pero es otro protocolo, en donde no era tan intensivo tener respuestas continuas y verificación automática de cada transacción. Cuando, por ejemplo, vemos en el caso, por ejemplo, de las elecciones que se hicieron en México, donde aunque se utilizaron para solamente un mercado reducido que eran los mexicanos en el extranjero, las votaciones eran en línea y entonces eran una tras otra, obviamente Claro. dentro de toda la complicación de pues tener boletas que te definen nada más presidente, sino senador, diputado, y más aparte la parte federal, más toda la parte estatal y en algunos casos hasta la municipal, que es demasiada información que tiene que correr al mismo tiempo. Entonces, nos va a dar mucho el criterio de cuál es el protocolo que necesitamos utilizar y cuál no. En contra de lo que pasa ahorita en el mundo, donde yo le llamo la guerra de los protocolos, que todo el mundo te dice que mi protocolo es el mejor y funciona en todos lados. Bueno, yo lo que digo es como decimos en México, ¿no? Te juro por mi mamacita linda, que Dios la tenga en su santa gloria, que funciona en todos lados. Y la verdad es que no es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente, si yo me voy por un protocolo diferente, a lo mejor la velocidad que necesito, el performance, no lo va a dar. O bien, si yo me voy a otro protocolo, pues voy a tener tanta velocidad que pues, voy a tener espacios vacíos en lo que finalmente voy subiendo uno por uno de las boletas, ¿no? No es lo mismo subir más de, no sé, 30 millones de boletas o más
en un día que subir a lo mejor, no sé, 80,000 o 90,000 boletas de todas las casillas, o a lo mejor es un poco más, ¿no? Pero va a depender mucho del diseño. Entonces, es bien importante que tomemos eso en cuenta, porque pues no vale la pena que gastemos mucho en un protocolo, en un desarrollo, si no lo utilizar al 100%. Entonces, eso es algo bien importante porque muchas veces lo que nos hemos dado cuenta es que hacemos grandes inversiones y de repente se nos olvidó considerar de, oye, y los gas fees, es que van a ser 80 millones de votos. Dios mío, ¿no? Y aparte quiero tener, no sé, a lo mejor al menos unos 10 nodos. El costo por nodo también es enorme, ¿no? Y no está presupuestado y el cliente no lo sabe o no sabemos nosotros cómo definirlo. Y eso nos puede llevar realmente a tener una excelente solución que funcione bien o que se vaya a la basura. Tal cual. Créanme que casos hay muchos, pero es importante que eso lo consideramos. No sé qué opinas, mi querido Leandro. Totalmente de acuerdo. Creo que, mira, ese es un tema súper relevante a la hora de diseñar soluciones en blockchain, no solo para procesos electorales, creo que aplica para cualquier cosa. Bueno, aquí incluso de los intercambios que tuvimos la semana pasada, vi que tenemos gente también ocupada en el costado más orientado a las finanzas, de la aplicación de esta tecnología, y sucede exactamente lo mismo a la hora de pensar, de diseñar una solución determinada que utilice tecnología blockchain, y pasa también con otras tecnologías, pero no la que nos ocupa es esta. Creo que siempre hay que ser muy concienzudo a la hora de pensar cuál es la infraestructura que se adapta mejor a las necesidades para las que uno está construyendo, ¿no? Y creo que en ese sentido, blockchain suele tener algún nivel más alto de restricciones en muchos casos, y que hace que muchas veces la infraestructura condiciona a la solución, ¿no? Y creo que el ejemplo que diste es muy interesante de casos construidos utilizando la blockchain de Bitcoin. Y si nos remontamos a años atrás, cuando Bitcoin era la única alternativa que había para construir sobre un sistema de cadena de bloques, contábamos con eso, no había mucha alternativa y uno le tenía que buscar la vuelta con esa infraestructura con la que se contaba, a ver cómo se podía diseñar una solución que aproveche las ventajas que tenía esa infraestructura, pero bueno, no se le podía pedir más que lo que podía ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, de allí salieron soluciones que de alguna manera utilizaban esa infraestructura, pero que es una infraestructura dedicada básicamente a la transferencia de la propia criptomoneda nativa de la red, y a un sistema peer-to-peer de pagos. Entonces, construir otro tipo de soluciones sobre esa base tecnológica imponía un montón de restricciones, no solo a nivel de escalabilidad, sino de cómo diseñar, qué se podía registrar en la blockchain y qué no, y realmente la capacidad de almacenamiento en esas condiciones es mínima, y las soluciones tecnológicas que se intentaron construir sobre esa infraestructura tenían que tener muy en cuenta esas restricciones a nivel técnico, ¿no? Luego, a medida que la tecnología fue ampliándose, evolucionando y ofreciendo más variedad y más alternativas, tanto a nivel de consenso, a nivel de performance, y a nivel de optimización para distintos casos de uso, nos da mucha más flexibilidad de la que había antes. Pero si nos remontamos, por ejemplo, cuando surgió Ethereum, la gran innovación es que dentro de la red de Ethereum se permitió la posibilidad de tener smart contracts, y a través de los smart contracts la posibilidad de también tener una variedad mucho más grande en cuanto a programabilidad dentro de la red, porque se trata de
de una máquina virtual completa en los términos de Turing, que permite un cómputo como si fuera el que se puede ejecutar en una computadora, ¿no? Pero de manera descentralizada. Entonces eso abrió el juego para muchísimas cosas que no se podían hacer previamente, pero igualmente con restricciones a nivel de que Ethereum cuenta con la máquina virtual de Ethereum, en la cual los desarrollos se tienen que adaptar a lo que esa máquina virtual habilita, y si uno quería quizás personalizarlo más allá de lo que esa máquina virtual habilita, no había posibilidad. Y lo mismo en términos de escalabilidad. Bueno, cuando surgió Ethereum, la capacidad en cuanto a throughput de la red era de unas 20 transacciones por segundo, una cosa por el estilo, que inicialmente, bueno, cuando era poca demanda, poca gente utilizando la red, era más que suficiente. Luego, con el correr del tiempo, al desplegarse más aplicaciones dentro de la red, esta capacidad de procesamiento de la red se vio muy limitada, y esto, como bien te referías, esto se regula dentro de las redes públicas de blockchain a través del gas. Porque si todos queremos transaccionar al mismo tiempo y hay recursos limitados que la infraestructura puede proveer, bueno, lo que se genera para administrar ese desbalance entre la demanda de recursos y la oferta que es limitada, es justamente un mercado de gas en el cual los usuarios, bueno, pujan por el espacio disponible en los bloques, por acceder a ese espacio y por acceder al cómputo que ofrece la red. Entonces, a mayor demanda y oferta limitada, lo que genera es básicamente aumento de precio, ¿no? Es ley básica de mercado. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos de la tecnología de blockchain, cuando estamos hablando de redes públicas en las cuales además hay que tener en cuenta que el gas es una medida de protección de la red ante ataques de denegación de servicio. Los ataques de denegación de servicio son aquellos en los que un actor malicioso que quiere atacar a la red, que quiere detener las transacciones que operan allí, bueno, envía muchas transacciones, quizás sin ninguna utilidad, con el mero fin de consumir los recursos disponibles y no permitir a otros operar con el sistema. Entonces el gas, de alguna manera, funciona como una protección a ese tipo de ataques, y porque los hace costosos, ¿no? Si uno quisiera atacar una red blockchain de esa manera, bueno, estaría invirtiendo una fortuna para ocupar todo esa oferta de recursos, ¿no? Entonces, pero eso a la vez es una restricción que le pone a los usuarios y a las soluciones que se construyen dentro de este tipo de sistemas, en los términos de que a más limitados los recursos, bueno, más costoso es la posibilidad de operar con estos sistemas. Y cuando estamos hablando, como bien decías, si pensamos en aplicaciones que implican el procesamiento de millones de votos en un periodo limitado de tiempo, que son unas pocas horas durante un día, bueno, eso puede ser una consideración muy grande que puede hacer hasta inviable la posibilidad de implementar un sistema de esas características, ¿no? Entonces, y llevándolos a Avalanche, que es lo que, bueno, donde mi experiencia es mayor, Avalanche es una blockchain de una generación posterior a esta, y sobre lo construido por estas soluciones, que son realmente, fueron absolutamente revolucionarias y hasta hoy en día lo siguen siendo, Avalanche construye sobre eso y busca también atender a ampliar las capacidades del sistema en relación con este tipo de restricciones, y por eso es que no se trata de una blockchain sola, como les contaba en el encuentro anterior de la semana pasada, sino que es una red de blockchains, ¿no? Y permite, si bien uno tiene una cadena que es muy similar en lo que es a nivel de su máquina virtual, a Ethereum, y a nivel de la forma en que se desarrollan aplicaciones, aunque con mucha más alta performance, pero la performance siempre de una red blockchain pública
que está abierta a que cualquiera interactúe con ella de manera no permisionada, siempre va a ser, la oferta de recursos va a estar limitada por limitaciones tecnológicas, y la demanda de recursos es básicamente inagotable. Entonces siempre va a haber una limitación por ese lado, y lo que viene trae Avalanche como innovación también en ese sentido es que, bueno, no solo aumenta la performance de esta única cadena, sino que permite desplegar estas otras cadenas que son independientes, que tienen sus propios recursos, y que son personalizables en todos los niveles. Entonces así uno puede no competir por los recursos en esta única cadena en la que hay miles de aplicaciones, y millones de usuarios interactuando todo a cada segundo, sino que puede generar una infraestructura con recursos dedicados para una aplicación específica. Y esto es clave para, como decíamos, para aplicaciones financieras, por ejemplo, pero también para aplicaciones de estas características, como por ejemplo, si pensáramos en el desarrollo de una solución basada en blockchain para procesos electorales nacionales, ¿no? Entonces, creo que es algo, a medida que va desarrollándose este tipo de variedad tecnológica, uno puede pensar, bueno, ¿cuál es la infraestructura que me sirve de nuevo, ¿no? Como comenzamos la conversación, que me sirve para el caso de uso que estoy pensando en desarrollar. Y a veces puede ser que una blockchain pública sea perfectamente útil, porque si vamos al tema que nos ocupa, quizás estamos pensando en una solución para simplemente registro de algún proceso electoral, como decíamos, a nivel de una empresa, de una asociación civil, de una fundación. Bueno, y allí estarán interactuando un número muy limitado de personas, y la demanda de recursos de esa utilización puede coexistir a niveles de lo que la infraestructura pública puede ofrecer de manera totalmente viable con los demás casos de uso que se comparten en esa infraestructura pública, ¿no? Pero a nivel de escalabilidad, siempre eso, cuando uno está pensando en aplicaciones de gran escala, bueno, en los casos de sistemas distribuidos como son las blockchains, siempre hay que tener en cuenta ese tipo de restricciones de la propia infraestructura, y pensar, bueno, en si tenemos la necesidad desde ese punto de vista para atender a lo que va a ser la demanda. Bueno, si la oferta de recursos disponibles en una blockchain pública es suficiente o no, ¿no? Esto es algo que a nivel de desarrollo de todo tipo de aplicaciones en blockchain es bueno considerarlo, pero bueno, especialmente cuando hablamos de grandes escalas. Y allí tenemos a alguien que está levantando una mano y totalmente abierto para la participación de todos, así que adelante. Ray. Hola, ¿qué tal? Sí, Alex, Raimundo Suárez, ¿qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Otra vez por aquí, participando contigo. Qué interesante. Hay que entrar en más detalle, pero bueno, yo sé que los tiempos no nos dan. Yo nada más quería comentar mi caso. Como nosotros tenemos un protocolo propietario que corremos directamente en equipos del cliente o nuestros, en especial nosotros usamos AWS, equipos EC2, que son los más sencillos. Nuestra solución está diseñada para correr en este tipo de servidores, ¿no? El performance que tenemos, dada en los últimos cálculos que tenemos, en un equipo, el más pequeñito, es de 30 votos por segundo, es aproximadamente 1 millón en una hora. Pero eso obviamente en AWS lo manejamos, se maneja con una autoescala, ¿no? Cuando empieza a recibir demasiadas peticiones, bueno, pues automáticamente escala el equipo a arquitecturas, a concentrar más CPUs, ¿no? Memoria, etcétera, etcétera, y es autoescalable. Es la ventaja que tenemos nosotros.
Nosotros nos ponemos el software, ponemos en este caso nuestra L1 en ese equipo. En realidad usamos normalmente 3 nodos que se están comunicando por la red interna de AWS, que también está protegida por los sistemas de seguridad, pero más o menos ese es el performance que tenemos nosotros. Nada más para comentarlo, en las evaluaciones de laboratorio que tenemos en el equipo más pequeño 30 votos por segundo más o menos. Era el comentario que quería Interesantísimo. hacer. No, la verdad que es súper, súper interesante, porque además, mira, y me parece que traes un tema que aporta muchísimo a lo que estaba compartiendo con ustedes, porque no solo a la hora de pensar en la infraestructura de blockchain, no solo uno tiene que pensar en lo que es, digamos, el propio software de la blockchain y qué capacidad de procesamiento tiene por su sistema de consenso y demás, sino también dónde se van a alojar los nodos, ¿no? Y ahí hay una infinidad de alternativas, desde nodos hosteados, digamos, de manera individual, privada, en el domicilio de uno, que tiene todo un tema y hay que pensar en las redundancias, bueno, para darle estabilidad al sistema, o pensar, bueno, en alojarlos en la nube, como es el caso de ustedes en AWS, ¿no? Y bueno, como esa infraestructura sobre la que se monta la infraestructura de blockchain también puede adaptarse a la demanda creciente en los distintos casos de uso. Y eso aplica muchísimo también para el caso de Avalanche que les decía, porque estas blockchain L1 que se pueden desplegar dentro del ecosistema de Avalanche, básicamente cada una tiene su propio set de validadores, tiene sus nodos validadores que están procesando las transacciones, y también uno tiene la posibilidad de tomar esas decisiones a nivel de diseño, de dónde alojar esos nodos, ¿no? Y eso va a terminar marcando también cuál es la performance de la red. Porque si pensamos, incluso también uno de los grandes cuellos de botella en los sistemas distribuidos, en blockchain en general y en todo sistema distribuido, es el tiempo de escritura y lectura de los discos rígidos, ¿no? Del almacenamiento. Y cuando uno piensa en discos de estado sólido, es muy distinta la performance a lo que son los discos rígidos tradicionales. Bueno, y ahí cuando uno piensa también en un sistema totalmente descentralizado, en el que tenés nodos validadores distribuidos por el mundo que introducen también latencia por la distancia geográfica en la que se encuentran. Y cuando uno introduce en redes públicas también, en las que cualquiera puede cumplir ese rol de validador, bueno, uno también qué límite le pone a nivel de hardware a cada uno de esos nodos, ¿no? Porque si uno tiene una cierta cantidad de nodos que tienen por el hardware con el que están corriendo, por ejemplo, un disco más lento que el resto, bueno, eso hace que caiga la performance de toda la red, ¿no? Con un solo puñado de nodos que tengan más baja performance, eso va a hacer que caiga la performance en transacciones por segundo e incluso en latencia en tiempo a finalidad, ¿no? Entonces, son temas que me parece clave y me parece muy bueno que hayas aportado eso. No sé ustedes cómo, me interesa muchísimo también en cuanto a qué infraestructura ya de blockchain están utilizando, si están utilizando Hyperledger o bueno, qué tipo de solución han usado para construir. Pues mira, ahorita Leandro que comentas eso, por aquí está Steve Henley. Steve Henley también tiene una L1. O sea, Steve, estás por ahí que nos pudieras compartir cómo manejas el performance en tu L1. Sí, gracias, Alejandro. Sí, bueno, entonces hay varios aspectos de performance, desempeño. La rapidez o el tamaño de guardar el archivo y también los gastos de las transacciones. Entonces, para mí, el red que estoy trabajando es más, no es de rapidez, es más sobre el tamaño del archivos que está guardado en el blockchain. Entonces, y también un gasto
pequeño. So, bueno, este es cadena, el blockchain lo que estoy involucrado. So, gracias. Bueno, aquí lo que se me pasó a decirles es que Steve tiene una solución de blockchain. Es un L1 que se dedica a más que nada a almacenar documentos de alta capacidad, o sea, muy grandes. Sí. Y qué es lo que hace, es lo importante de Steve, que es diferente, por ejemplo, las transacciones por método de unas votaciones, ¿no? Pero es importante entender que como decía, el tipo de uso va a depender mucho de lo que busquemos como performance. Sí, exactamente, es la verdad. Oh, sí, entonces, sí, el caso de uso, bueno, es por un sistema de red donde el performance es más sobre el tamaño de un archivo. Bueno, es gestionamiento de archivos, más o menos, documentaciones. Entonces, y a veces hay documentos de 1 megabito, 5 megabitos, entonces el tamaño es grande, entonces y toma tiempo para guardar todo la información en la red. So, el rapidez en este caso de uso de guardar archivos de documentos es la rapidez no es importante, es la seguridad de los archivos de documentos y bueno, ese es un ejemplo y bueno, es diferente de enviar moneda. Entonces, cuando envía moneda, criptomonedas bueno, la rapidez está bastante importante. So, sí, es la verdad, Alejandro, que el caso de uso es diferente y los aspectos, requerimientos del blockchain es diferente por los casos de uso. Sí, gracias. Gracias, Steve. Bueno, tenemos una pregunta ahorita regreso a la tuya, Guillermo. Alberto Arquivit comenta, ¿cuál sería entonces el costo de un ejercicio para una población como de un estado de 10 millones de habitantes, por ejemplo, el caso México? En este caso, en Avalanche, ¿se puede hacer un ejemplo? Mira, les voy a compartir pantalla de nuevo para mostrarles, a ver si... Allí están viendo mi pantalla, ¿correcto? O quizás no. Sí, correcto. Se ve. Ah, bien. Bueno, este es básicamente como un diagrama de la red de Avalanche desde el punto de vista de los validadores. Y allí ven que está la primary L1, que está por aquí en el centro, y luego estas otras L1s, que son estas otras L1s que están dentro de lo que es la red de blockchains de Avalanche, pero cada una tiene su propio set de validadores, como comentábamos antes, ¿no? Entonces, a nivel de costos, es muy distinto pensar en si estamos construyendo dentro de la red primaria de Avalanche, esta L1 primaria, en la cual, como les decía, está la Avalanche C-Chain, que es una instancia de la IBM que corre dentro de esta red primaria de Avalanche. Y esta red tiene su set de validadores que es muy descentralizada, tiene alrededor de unos 1000 validadores hoy en día. Y esta red opera, piénsenla como, bueno, cualquier blockchain pública en la cual uno, si quiere desplegar soluciones utilizando esta infraestructura, lo que va a tener que hacer es, de acuerdo a la solución de que estemos hablando, bueno, desplegar los smart contracts que sean necesarios dentro de esta IBM, o, bueno, las soluciones de registro ya sean de transacciones, de almacenamiento, de lo que fuera, bueno, que implique la solución, ¿no? Pero la infraestructura en sí mismo no va a ser un tema del que uno se tenga que ocupar, porque es una infraestructura pública que ya está operando más allá de lo que uno haga.
Entonces puede utilizar esa infraestructura, y lo que va a tener en cuenta para calcular, bueno, para pensar si esta infraestructura de la red primaria se adapta a sus soluciones, que es, por empezar, a nivel, como hablábamos antes, si bien nos saca un poco de tema, bueno, si a nivel de regulatorio, construir la solución sobre una blockchain pública en la cual los nodos están distribuidos por todo el mundo y que la posibilidad de personalización es de alguna manera limitada porque utiliza digamos, la máquina virtual de Ethereum, utiliza AVAX como token nativo, bueno, ya viene con una serie de cuestiones de diseño que uno no controla en el nivel más bajo de la infraestructura, ¿no? Y sobre ese nivel es que se construye la aplicación. Si esto es suficiente y no implica ninguna fricción por ese lado, bueno, ya es un escollo que uno puede saltar y ir a las consideraciones de escalabilidad y de costo. Desde el punto de vista de la escalabilidad, la red primaria de Avalanche hoy en día tiene una capacidad de procesamiento de alrededor de unas 4.500 transacciones por segundo. Lo mismo cada una de estas otras L1 que se pueden desplegar dentro de la red. O sea que si uno está construyendo sobre la red primaria, teniendo en cuenta que es una blockchain pública, bueno, ya hay un montón de actividad que ya está ocurriendo allí, y si uno va a introducir una aplicación que tiene poca demanda, digamos, de recursos, bueno, puede coexistir con el resto, como conversábamos antes, ¿no? Si uno va a desplegar algo a una escala masiva, bueno, va a tener que tener en cuenta cuál es ese tipo de demanda, y si la red pública compartida con infinidad de otras aplicaciones es una solución, digamos, que se ajusta a esa necesidad, o es preferible desplegar una L1 justamente por esa razón, ¿no? Para tener recursos dedicados. En el caso de desplegar sobre la red primaria, sobre la C-Chain de Avalanche, a nivel de costos, lo que uno va a tener que tener en cuenta es el pago del gas. Los gas fees en Avalanche son realmente muy bajos, valen fracciones de centavos por transacción, pero como comentaba al inicio de la conversación, bueno, si uno lleva la demanda de recursos al extremo de lo que la infraestructura puede ofrecer, esto necesariamente va a generar un aumento en el costo del gas proporcional a la demanda que uno está introduciendo. Con lo cual, si pensemos que la red tiene una capacidad de 4.500 transacciones por segundo y uno le va a introducir, no sé, 3.000 transacciones por segundo con su aplicación, mientras que hay otros miles ya sucediendo por otras aplicaciones que están funcionando en esta infraestructura, bueno, eso necesariamente va a hacer que el costo de gas se eleve, porque es justamente la protección de la red para que pueda seguir operando y no colapse ante una demanda que no puede manejar, ¿no? Entonces, ahí es donde esa consideración de lo que puede ofrecer la infraestructura y cuál es la demanda de una aplicación define qué alternativa es la más adecuada para el caso concreto, ¿no? Y si ese fuera el caso, por ejemplo, que por esa consideración uno dice, no, bueno, necesito mi infraestructura dedicada y mi L1 para mi caso de uso que estoy desarrollando por esa razón de escalabilidad, bueno, ahí uno va a tener recursos dedicados, con lo cual uno puede gestionar el tema del costo de gas de maneras distintas, uno puede incluso abstraerlo totalmente. Si se desarrolla en IBM, estas L1 pueden utilizar cualquier máquina virtual. Lo más común es que usen IBM porque básicamente es un estándar dentro de la industria y es donde la mayoría de los desarrolladores están más avesados, digamos, en el desarrollo en IBM, y la mayoría de los despliegues que estamos viendo son de cadenas IBM.
y dentro de las cadenas IBM, pero podrían no serlo, ¿no? Si uno quiere incluso desarrollar una máquina virtual desde cero para este tipo de aplicaciones, por ejemplo, como era el caso de que nos comentaban recién, optimizada para almacenamiento de archivos, que claramente no es la IBM, uno podría hacerlo con esta infraestructura. Pero bueno, la carga a nivel de desarrollo va a ser más alta también, ¿no? Porque para desplegar una IBM es algo que se puede hacer en cuestión de minutos, porque ya hay todo un tooling desarrollado para ello, y bueno, ya no se tiene que reinventar la rueda, ¿no? Entonces también por eso es que por esa facilidad de acceder a herramientas y a recursos que ya vienen, digamos, out of the box, digamos, listos para utilizar, es que muchos equipos también deciden utilizar las soluciones basadas en IBM. Y si uno utiliza IBM, ahí necesariamente, por cómo funciona la IBM, para el procesamiento de las transacciones, tiene que haber un pago de gas, porque es parte de la forma en la que está diseñada la propia máquina virtual, que para el ingreso de transacciones tiene que haber un pago de gas. Pero si uno estuviera desarrollando una blockchain en un entorno en el cual el set de validadores es determinado, como que no sea permissionless para que cualquiera valide, y si la aplicación, el despliegue de aplicaciones en esa chain también está permisionado, y la posibilidad de ingresar transacciones en esa blockchain también está permisionada, uno puede pensar en una alternativa en la cual el token de gas que se utiliza, el token nativo que se utiliza para el gas, puede ser un token sin valor y simplemente sea para cumplir con este requerimiento de la máquina virtual de que pueda procesar las transacciones de la manera en que está diseñada, pero sin que genere un costo adicional para operar. Esto porque, bueno, siempre teniendo en cuenta que sea un entorno en el que no esté abierto a ataques de denegación de servicio, que eran los que les comentaba en el comienzo de la presentación, ¿no? Si no es un entorno totalmente no permisionado en el que no hay posibilidad de que ocurra un ataque de denegación de servicio, se puede abstraer totalmente el tema del gas y que eso no sea un costo. ¿Cuál va a ser el costo de operación de esta infraestructura? El de los nodos validadores, que justamente, como nos comentaba se me fue el nombre de la persona que nos comentaba que los almacenaba que los almacenaba en AWS en ese caso. Bueno, ahí vas a tener un costo de la infraestructura de AWS donde vas a correr los nodos, que tiene un costo económico para desplegar allí los nodos. Y lo mismo si uno quisiera desplegarlos de manera local los nodos, bueno, va a tener el costo de hardware, el costo también con sus redundancias para que sea confiable, y lo mismo a nivel de costo de energía. Es muy bajo, la verdad, es casi marginal porque funciona con Proof of Stake estas redes, pero sí de lo que es la conectividad a Internet y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y lo que va a pagar en el diseño de Avalanche, como todas estas redes son interoperables y todos los validadores se registran en la red primaria para formar parte de la red de Avalanche, ese servicio de interoperabilidad, la red o sea, tiene un costo que la red percibe en fees que cobra de los validadores para poder formar parte de la red de Avalanche. Es un fee muy bajo, son 1,33 AVAX por mes por validador, con lo cual si uno tiene por cada validador de una de estas blockchains L1, va a estar pagando por la posibilidad de contar con esta interoperabilidad con el resto del ecosistema. Eso, 1,33 AVAX, que a valor de hoy, bueno, hoy AVAX está algo así como $9, una cosa por el estilo. Así que ese es el costo de infraestructura para mantener una L1. Son costos bastante bajos en ese sentido, que aumentan en la medida que la red sea más descentralizada, ¿no? Porque no es lo mismo si uno tiene 5 nodos o si tiene 500 nodos, ¿no? Que tranquilamente podría tenerlos o podría tener 5.000. Bueno, y ahí
que es el costo operativo, pero siempre ese tipo de decisiones de diseño. Y también, bueno, si uno tuviera una red extremadamente descentralizada con cientos o miles de nodos, bueno, se supone que también uno no va a ser una sola entidad la que esté corriendo todos esos nodos, porque tampoco tendría sentido que lo haga, ¿no? Ahí probablemente estemos hablando de un costo que se divide entre muchas personas, muchas entidades, bueno, y también se diluye de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, no solo la cantidad de nodos influye en lo que va a ser el costo de mantenimiento de la infraestructura, sino cuántas entidades realmente van a estar afrontando ese costo de infraestructura. Así que es un pantallazo en el caso de Avalanche y de la CL1 de Avalanche y de la red primaria de Avalanche, bueno, cómo es la diferente estructura de costos según, de nuevo, cuál es el diseño que se elija. Sí, de acuerdo. Y uno de los puntos importantes es que recordemos que quien paga el costo, pues no son los ciudadanos, no es el gobierno. Entonces, todo entra en una licitación donde todo el mundo presenta su solución y obviamente el gobierno ya que ve que cumple los requerimientos de operación y la parte legal y todo ese tipo de validaciones, es el costo. Yo, bueno, yo he visto muchos costos. Les puedo decir que el más eficiente está por voto, está en los 3 centavos. Y lo más caro que he visto es como un dólar, $1.08. Pero depende, obviamente, como decía Leandro, es el tamaño de la solución, el tamaño de la población. Obviamente, a mayor tamaño, pues el costo por voto es menor, ¿no? Pero a menor tamaño, pues obviamente te aumentan los costos. Sí, y también, bueno, lo que influye es el tipo, de nuevo, ¿no? El tipo digamos, de arquitectura que se elija a la hora de diseñar la aplicación en particular, porque cómo se calcula el pago de gas en las blockchain no es un fee fijo, digamos, que por cada transacción, todas las transacciones pagan lo mismo, sino que hay algunas que son más intensivas en cómputo que otras, con lo cual, si por ejemplo cada voto se mintiera, no sé, un NFT que represente cada uno de los votos y se registrara en la blockchain como la creación de un token por cada uno de esos votos, ahí el costo va a ser más elevado, porque la generación de ese token tiene un cómputo determinado que es más elevado que el de simplemente registrar un dato en un bloque, ¿no? Entonces, bueno, la optimización también en el consumo de gas de la aplicación es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de pensar el diseño, ¿no? Porque en una misma blockchain uno puede generar una transacción que sea muy económica o que sea mucho más costosa, que puede salir, no sé, decenas de veces más que una transacción más básica en cuanto a lo que es el cómputo que requiere. Y eso para concluirles, en el caso de Avalanche en particular, también incluso es algo que es evolutivo, ¿no? Hoy en día, yo les decía, bueno, hoy en día tanto la red primaria de Avalanche tiene una capacidad de unas 4.500 transacciones por segundo, y lo mismo las L1. Pero esto el año próximo, bueno, o durante el curso de este año, va a aumentar la capacidad de la red, y eso va a hacer que baje también el costo por unidad de transacción, digamos, ¿no? Por unidad de gas, en realidad es por unidad de cómputo que se introduce en la red. Con lo cual, de nuevo, como comentábamos antes, ¿no? Es una ecuación de oferta y demanda, de mercado, el costo que uno paga por gas. Entonces, a mayor recursos, baja el precio. Y esto también es algo evolutivo que pasa en el caso de Avalanche, que se va haciendo cada vez más, aumentando la performance de la red. Está por salir una actualización que se estima que la va a aumentar en varias veces la capacidad actual de la red. Y lo mismo sucede en otros ecosistemas de blockchain con otras infraestructuras. Y algo ahorita que mencionas, algo que mencionaste muy importante, es, y déjeme compartir pantalla. No sé si alcanzan a ver mi pantalla. Ok, déjame ver. Y es algo de lo que siempre estamos hablando, ¿no? Bueno, perdón, pero me toca hacerle de nana.
con este blockchain. Y miren, lo más importante es, bueno, ¿cómo sé entonces cuál es el tipo de solución que puedo utilizar? ¿Qué protocolo utilizo? Entonces, nosotros en lugar de empezar por el final, recomendamos empezar por el inicio, ¿no? Oye, tengo que saber exactamente qué quiero hacer, cuál es el token que defino que va a ser el que vale, cuáles son las implicaciones económicas, este, de, 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 de regulación, que Tal cual. prácticamente el tokenomics sin ir a mucho detalle, esto a lo mejor luego lo podemos platicar con más detalle, para integrar toda la parte desde financiera, operativa y legal, de cuáles son las diferentes cosas, elementos que me van a incidir en mi solución. Si hay más cosas que entre el tokenomics, pues nada más les quiero platicar de forma general, porque una vez que sabemos exactamente de qué, cuáles son como decimos, ¿no? Necesito un abogado y un contador, porque son los únicos que me van a decir de qué me voy a morir. Entonces, si esto lo controlamos bien, la parte económica es la más sencilla. Y la parte legal, una vez que te dicen cómo hacerlo. Entonces, ya que tienen las guías, ya puedes empezar a hacer tu solución a detalle. Entonces, esa parte que le llamamos el BSSF, que es el diseño conceptual detallado de la solución, es lo que me va a decir, oye, ya sé qué quiero. Entonces, ya sé hacia dónde, si mis limitantes son de velocidad, ya sé que tengo que ser una blockchain pública, privada o híbrida. Va a depender de tu solución. Y al final dices, oye, entonces no puedo usar este protocolo. No. Ah, entonces, ¿cuál es el que puedo usar? Este y este. Sobre eso te va definiendo todo lo que es tu decisión sobre qué protocolo, en qué lenguaje lo vas a desarrollar, que sea lo más eficiente para que tú lo quieras hacer. Y hay una pregunta de Guillermo. Guillermo, tú decías, bueno, en estos momentos el Congreso peruano está votando por un nuevo presidente, a la antigua. Marcan un papel y la depositan en una ánfora. Bueno, mi querido Guillermo, déjame decirte que así estamos todos. Poco a poco, la idea es empezar primero que la autoridad empiece a entender qué es blockchain, cómo con blockchain el voto puede ser más eficiente, va a ser menos costoso, debe obtener resultados más rápidamente, evitas la corrupción y muchas otras ventajas que tienes, ¿no? Pero si tú no le dices al gobierno, no le explicas cómo ha sido el proceso, cómo es el proceso de llegar a una solución de votaciones, es bien difícil. Ahorita tú mencionas Perú. Perú tomó hace 2 años un paso muy importante, modificó la legislación. Y, por ejemplo, la OMPE, que es la Oficina Nacional de Elecciones, lo que está haciendo es, bueno, hizo una licitación para ver qué solución de blockchain podía utilizar, que inicialmente se utilizaran algunas de las documentos de identidad impresos que puedan utilizar de forma inteligente en una solución de blockchain. Y escogió una solución que se llama Stampin.io, que la desarrolló José Zárate de Perú. Esa solución me gusta mucho, es casi, casi integral. Ahorita lo que están haciendo es, bueno, el proceso ya la validó, ya la auditó la OMPE, ahora falta que la parte judicial, que es la JNE, valide que la solución que se escogió es la adecuada, que los algoritmos funcionan como dicen que deben de funcionar y que no tienen ningún problema de seguridad. Tiene mucha ciberseguridad incluida, lo cual está bien, hay mucha inscripción, pero muchas veces la interconexión entre aplicaciones con APIs es lo que genera muchos problemas, porque siempre hay un bug, una ventanita por ahí que los hackers utilizan para desvirtuar todo un proceso. Entonces van avanzando, lo único que sé es que, el último que sé es que ya no se va a utilizar en las elecciones de este año. Creo que se va a utilizar el próximo año en las elecciones, creo que no sé si son locales, creo que deben ser las locales. No sé exactamente a qué alcance esa parte, les prometo que la próxima semana lo investigo, pero vamos avanzando. Y lo importante es eso, o sea, si inicialmente empieza con lo ideal es empezar poco a poco. Irte a una elección completamente nacional es un problema porque no sabemos cómo va a reaccionar la gente, no sabemos qué problemas van a haber. Y mejor, bueno, primero educas a la gente del gobierno, a quienes organizan las elecciones, quienes van a dar la validación, quienes van a auditar, quienes van a ser los observadores, después a los ciudadanos, pero lo va haciendo poco a poco, para que esta transición de un regreso a la democracia con blockchain
sea gradual y no sea un cubetazo o un balde de agua fría, sí, que ocasiona muchos problemas en la sociedad, sobre todo en la democracia. Entonces, todos vamos muy despacio, muy poco a poco. Hay países que empezaron con una posición, dijeron, ¿sabes qué? Es muy complicado, no estamos listos, y se regresaron a la parte de votaciones presenciales. Pero bueno, poco a poco vamos a ir viendo esto cómo está evolucionando. Aún, por ejemplo, una de las democracias más robustas no utilizan en blockchain en todo. Y hay mucha desconfianza inicialmente primero por cripto, pero bueno, es algo que tenemos que ir llevando el conocimiento primero a las autoridades y luego a la gente de que estas son las mejores soluciones. Y solamente cuando ha habido casos realmente importantes, por ejemplo, como en India, que en las anteriores, unas elecciones anteriores a las últimas, hubo tanto calor que la gente no sale a votar. O sea, 40 grados salir a votar es imposible, es más, yo no saldría. Entonces, a partir de eso, lo que hicieron fue sacar el voto electrónico. No es blockchain todavía, pero bueno, finalmente es voto electrónico, que funcionó realmente de una forma básica inicial y correcta, ¿no? Por eso, si se dan cuenta, cuando ven la cantidad de votos de las anteriores a las últimas, es radical la ventaja porque usaron este tipo de soluciones. Entonces, la idea es seguir avanzando por eso, o algo gradual. No sé, por ahí ve alguna otra pregunta por ahí. ¿O alguien quiere comentar algo? Dice aquí Pablo, la pitching de Avalanche da la ventaja de levantar una infraestructura personalizada para una solución de gobernanza y no afecta el uso de la red principal. ¿Ok? Gracias, Pablo. Después aquí, ¿cuál es el costo de correr una chain en Avalanche, tanto de liquidación de L1 infraestructura como dedicada en L2, L3? ¿Esa la comentaste, Leandro? Alejandro, Leandro tuvo un inconveniente con su Oh, internet oh, bueno, y ok. ya no va a poder ingresar más. Uy. Mm. Bueno, la otra es que, bueno, aquí Pablo nos comenta que la L1 tiene un coste de 1.33 ADAX, que fue lo que por vez que es lo que había comentado Leandro. Y la otra es, Steve, ¿cómo se llama tu L1? ¿Es como Falcon o Awif? Ya lo puso ahí, está Oh, R-Chain. ok, ok, Está un perdón. poquito más abajo, Alex. Perdónenme. La doble C, ok. Perfecto. Y ahorita que salió el comentario tuyo, Ray, de AWS. Eh, ¿Les puedes comentar lo que pasó por ahí de noviembre cuando hubo un problema en AWS? Sí, claro, lo que pasa es que eso afectó las transacciones en diferentes monedas, es decir, en las monedas virtuales, en este caso que tenían nodos en AWS, se vieron afectadas. Esto eh, eh, produjo incidentes de falta de registro de transacciones, pero ahí AWS tuvo un problema eléctrico hasta donde nos han comentado. No nos aclararon exactamente cuál fue, porque se tuvieron que reponer algunos pagos a clientes que estaban precisamente con servicios premium montados sobre la infraestructura. Esto no es normal que pase, es algo bueno, en AWS no había pasado. Sin embargo, la falta de distribución de los nodos fueron lo que afectó principalmente a las blockchain que estaban trabajando en esa zona específicamente, ¿no? Fue una zona de Estados Unidos que se vio afectada. Sin embargo, no se estuvieron registrando las transacciones, pero en nodos en diferentes zonas. Qué bueno que comentas esto, Alex. Cuando hicimos la votación en Smart Vote de la GBA, del board, el,
nosotros tuvimos diferentes nodos en diferentes partes de Estados Unidos, pero estuvimos revisando, recibiendo votos si tú te acuerdas, de todo el mundo, ¿no? Fíjate que ahí la ventaja fue que no hubo una latencia que afectara los servicios de votación para esa votación en especial. Ahorita lo que hemos hecho desde México y todas estas pruebas que comenté hace un momento, en un equipo muy pequeño de laboratorio, son desde equipos en México a nodos en Estados Unidos. O sea, la, la- el volumen por segundos de 30 votos por segundo son ya con una latencia bastante fuerte desde México hasta el norte de Estados Unidos, ¿no? Ok, bueno, y esta parte es importante. Nosotros le llevamos resiliencia y es, Justo, bueno, ¿qué pasa si de repente te pasa lo que no debe pasar, ¿no? exacto. Cuando pasó lo de AWS en noviembre del año pasado, que se cayó el data center de la parte oeste de Estados Unidos, toda esa parte desde Canadá hasta fue una parte del Caribe y hasta España. Tuvieron afectaciones, como se corrieron como blockchain, se cayó toda la red. Si nada más estaba en ese sitio. Lo que hizo Raimundo de forma diferente fue que tuvo un nodos en el norte, bueno, en data center del norte, al sudeste y oeste de Estados Unidos, más lo de México. Entonces, si de repente se caía alguno, automáticamente se ruteaba a otro a otro data center para que siguiera funcionando. Entonces, cuando hablamos de votaciones, imagínense que estamos en la votación del presidente hoy y de repente se va el data center que tenemos, no sé si es que lo tenemos en AWS o quien sea, y se caen sus nodos. Se van todos. Tú tienes que distribuir la forma tú tienes tus nodos y cuando hablamos mientras más cerrada es la geolocalización, más complicado se vuelve, porque entonces tengo que tener tres nodos de este en diferentes carriers por si las dudas, por si algo pasa. Pero como siempre pasa, la ley de Murphy se presenta en el peor de los lugares, en la peor de las condiciones, para favorables para alguien. Entonces tenemos que estar siempre previstos y ver qué pasa si este, algún evento me afecta, ¿no? ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si se va el internet? Entonces aquí lo que se hace, por ejemplo, en data centers es que se ponen siempre dos acometidas, bueno, dos alimentaciones de energía eléctrica que vienen de diferentes plantas o centros generadores de energía. Así por ejemplo, si se cae la del norte, está la del sur y automáticamente todo se switcha adentro, porque implica que tengas dobles transformadores, dobles UPS, dobles equipos de plantas de emergencia, donde se va una, entra la otra. Entonces, créanme que si algo puede pasar mal en una elección, es en esa elección. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. La planeación es bien importante. No es cuestión de escatimar, porque muchas veces, como siempre decimos, no, lo barato te sale caro. Y tirar una solución, una decisión presidencial, una elección presidencial es como cuando no sé si les pasa en sus países, de repente, cuando hubo algún tipo de fraude, el PREP que le llaman, el sistema de reporte, que es eh, eh, De resultados previos, Alex. así es ese, de repente se cayó. ¿Y qué hacíamos? Pues la gente decía, "Pues, están haciendo algo, ¿no?" Y casualmente cuando se levantaban, toda la tendencia que inicialmente había pasado, que iba al inicio, se cayó y se fue hacia el otro lado, ¿no? Entonces ese tipo de cosas no podemos permitir que se pasen porque finalmente está la reputación de los candidatos, de todas las elecciones y de nuestra solución. Entonces, es bien Exactamente. importante esa parte. Y la otra es, bueno, si incluyes todo lo que es lo que implica o lo necesario para que te mantengas lista tu solución, pues no importa los costos, no tienes que incluirlos y reflejarlos. Porque muchas veces te dicen, no, es que es una solución de blockchain, pero yo tengo mi presupuesto a 5 años. O es una solución de blockchain, no es a 5 años, es para que te dure, pues, cuando menos 10 años, ¿no? Por lo Eso menos. significa entonces que durante esos 10 años tengas el presupuesto para que a los accionistas o los inversionistas o al mismo gobierno le digas, oye, en el año 8 en tal mes,
necesito dinero para mantener los nodos. Hay un país que va a sacar su nueva red soberana, está considerando tener en el país 3.200 nodos. El costo de mantener eso, digamos que en promedio $500 mensuales por nodo, por 10 años, imagínese la cantidad de presupuesto que se tiene que asignar. Pero es algo obligatorio que debes de tenerlo porque tienes que decir al cliente, este es mi requerimiento, estos son los problemas y esta es la limitante. Y si un gobierno quiere realmente tomar las riendas de unas elecciones y robustecer la democracia y utilizarlo como bandera, pues no se puede, no se puede arriesgar a que esto pase. Es por eso lo que está pasando con Perú. Hasta que no tengan totalmente hecha la auditoría desde el lado de la JNE y aparte que los algoritmos corran como deben de correr, como dicen que corren, pues no puede haber certeza. Entonces, sí es lento el proceso, pero es más caro que algo falle sin que lo hayamos probado. Y déjame ver, alguien quiere hacer un comentario que levantó su mano. Permítame. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Roberto Bendaña, por favor. ¿Todo está por aquí, Roberto Bendaña? No lo veo. No, creo que ya no está Roberto. No, creo que no. Dejó un comentario. Sí, Dice. ¿lo tienes por ahí? Sí, dice, tengo un cliente que quiere implementar blockchain a su documentación. ¿Cómo se puede realizar? Yo creo que eso tenemos que platicarlo. Si tienes sus datos, es diferente el Sí, proceso. Ah, Sé que Steve tiene un proyecto que está desarrollando, pero es cosa de que lo platique. Si quieren algún diálogo, y creamos una prestación diferente, porque Steve no tiene nada de votaciones, pero podemos ver que atacar ese tipo de cosas. Lo estamos desarrollando con Carla y con entre GBA y Horizonte Blockchain para llevar esto más allá de votaciones, sino tenemos que hablar de la parte financiera, de la parte de salud, de salud, perdón, belleza es otra cosa, pero de salud y cuidado de la salud, de logística, de distribución, de producción. Todo este tipo de temas la idea es empezar a hacer poco a poco diferentes tipos de webinars para que la gente empiece a entender desde diferentes puntos de vista cómo utilizar blockchain. sí. No sé, alguien... Guillermo, Mande, mande, Guillermo mande. nos pregunta acá, dice, por favor, explicar los tipos de seguridades que se deben tener frente a los ataques cibernéticos. Uy, estás, ese es todo un tema. Estás hablando de ciberseguridad, pero aquí lo que tienes hay que partirlo en dos. Tienes la parte de Web 2, que no nos podemos librar. ¿Por qué? Porque tiene la parte física. Y aquí en votaciones es un tema realmente importante, porque no solamente es depende cómo estés votando, cómo sea tu método de votación es lo importante. Si tienes física, la presencial, ya sabes ahorita cómo se tiene, ¿no? Hay 5 validadores que te validan tu credencial de elector, que tú seas tú, luego la edad, si estás en un partido, no estás en un partido político, te marcan la huella para que no vuelvas a votar, pero eso es digamos que aunque es muy complicado, es lo fácil. Aquí tienes que ver por ejemplo, si voy a utilizar un dispositivo, ese dispositivo, ¿cómo valido que no esté comprometido? Si voto por mi celular, en mi celular, ¿cómo le hago para validar yo como ente que organizo las elecciones? Que el perfil que voy a meter en ese teléfono no esté comprometido el teléfono. Porque yo puedo a lo mejor decirle al usuario, descarga aquí el código QR que trae tu credencial de votaciones o el número X que tú tienes como elector y te registras o lo escaneas. Entonces, mientras esté protegido, la verdad es que está bien, pero finalmente no hay nada hasta ahorita que yo sepa en el mercado
Bueno, ahorita les platico, donde valide que el dispositivo no esté comprometido. Hay una empresa de autoservicio, creo que es la más grande del mundo, que está en Bentonville. Para no decir, ¿puedo decir nombres? ¿Puedo decir marcas, Carlita? Perdón, ¿Puedo decir marcas? pues Pues claro, bueno, la sala es tuya. bueno, mira, hay por ejemplo, Walmart tiene un sistema totalmente diferente de protección. Todos el nivel 2, no, 1, 2 y 3 de dirección, desde directores hasta vicepresidentes y hasta arriba, sus celulares tienen una aplicación que valida que no estén ni siendo grabados, ni puede ser intervenido el equipo, ni puedes bajarle tú ningún tipo de hardware o de software, perdón, para modificarlo. No puedes meterte al sistema operativo, no puedes editar el firmware, lo cual son cosas buenas. Aquí el problema es que ¿por qué nada más lo tienen ellos, no? ¿Por qué no lo tenemos para votaciones? Pues obviamente es el costo, además de la parte de seguridad y propiedad y control de servicios de información personal, que no creo que sea tan fácil tenerlo. Sí, pero bueno, es algo que se está desarrollando. Yo sé que hay una compañía que se dedica a investigaciones que está en Boston, que está haciendo junto con dos compañías de celulares, investigación para ver cómo hacen un software a nivel de software de bajo nivel, sí, hasta el más bajo del sistema operativo, para que nadie se pueda meter ahí. Pero después de eso, todas las diferentes cosas que se dan, pues es cómo vas a entrar a la aplicación, dónde está la aplicación. Si es AWS, pues hay muchísima seguridad en la parte de cómo entra a cualquier tipo de usuario acceso a las aplicaciones. Y hasta que no pase esa bandera, puedes entrar al segundo nivel, ¿no? Lo que muchas veces hacen, por ejemplo, AWS es que en la parte en el Edge, que se llama en la parte de la orilla de la red, te valida el número de tu computadora, que es la dirección IP, y se registra. Y si tú estás, y te cambia hacia adentro con una IP interna. ¿Sí? Entonces, y es solamente el router sabe si eres tú o no eres tú. Ya que tiene los permisos, te deja entrar. Pero nadie más que tú puede entrar. Aunque quiera intentar con tu misma IP, puedes entrar dos veces. Y sí tiene que haber ciertas condiciones. Y si vas a entrar, hay una capa de diferentes tipos de seguridad que te permite tener la certeza de que nada más entrar. Si tu aplicación está en otro lugar, sí, bueno, todo lo que es ataques de DDoS, que son ataques masivos, pues tienes que ver cómo tu red está protegida para eso, cómo evitas que te ataquen y se te quedan los nodos. La otra es cómo evitas la parte de man in the middle, que se pone una computadora en medio y engaña a la máquina y engaña al nodo de que yo soy yo, ¿no? Y puede cambiar de una forma radical la información. Un caso que pasó en un país del norte de México, en unas elecciones, es que alguien se metió, no sé si lo platiqué la vez pasada, alguien se metió por la energía eléctrica, por el cable de energía eléctrica a los UPS. El UPS está conectado al servidor o al escáner, se metió al escáner y lo que hizo fue que brincó al firmware o a la parte lógica del equipo y modificó el firmware. Entonces sacaron el clásico error de por cada votación, por cada 25 votos, cambias un voto para el partido que yo quiera apoyar. Al final, de repente se da el reporte del escáner, pues hubo tantos votos y lo manda. Entonces ya ahí tienes un problema de falla. Entonces es algo que tenemos que hacer. Eso no se ha definido cómo pararlo. Sí, está en estudio, está viendo esa parte de la gente de desarrollo, principalmente si yo sepa, está Eaton, que es Powerware, está Emerson y otras dos compañías fabricantes de UPS para evitar ese tipo de cosas. Pero la tecnología está ahí. Hay otros casos donde se puso un hombre en medio, un man in the middle, entre el escáner, entre el equipo, el escáner
y la salida de información hacia el centro estatal, donde se manda toda la información de los votos, una vez que se cierra la ventana de votación. Entonces, que estaba esperando el equipo afuera. En cuanto se abrió la puerta del escáner, agarró el archivo y lo que hizo fue, pues los unos los cambió por ceros. Entonces, si voto por el azul, de repente voté por el rojo y finalmente, y se manda. Entonces, cuando recibe el paquete es, sí, recibí tal paquete, pesa tanto, los encabezados son los mismos, pero jamás abren el paquete. Entonces de repente se fue y hasta el final se dieron cuenta de que, por ejemplo, en un condado, todo ese condado era de votos azules y de repente todos los votos fueron rojos. Eso nos lo platicó una persona que está viendo ese tipo de situaciones y hay demandas y muchas cosas por el estilo. La semana pasada salió en 2 estados que hubo más de no sé cuántos millones de votos erróneos por porque los votantes no tenían la información correcta. Entonces, como esas cosas, hay más cosas que tenemos que cerrar. Pero es decir, de acuerdo al tipo de votación que tú vas a hacer, en la parte del ciclo, si estás en la parte de, nada más voy a ver los candidatos, como si fuera una encuesta, es diferente o sabes que voy a validar la lista de electores antes de y guardarla para que nadie tenga acceso en caso de que se caiga la lista de electores. O bien, si mi proceso solamente al final, cuando se escanean las actas, o si voy a estar votando, estar registrando todos los votos de uno por uno, pues es diferente tipo de seguridad. Créeme que hay una asociación que se llama CICI, que es la Asociación de Ciberseguridad Internacional. Yo le puedo pasar a Carlita los datos, que se dedica a hacer todos los meses diferentes prácticas de cómo podemos afrontar los problemas de ciberseguridad y desde dos puntos de vista, desde Web 2 con todo lo que implica la inteligencia artificial ahorita, sí, y con Web 3. Es muy diferente, hay muchas cosas que están haciendo, por ejemplo, Quantum, que hay muchas cosas que todavía no se definen, que vienen, pero que sabemos que va a pasar, no sabemos cuándo ni cómo, pero que va a pasar. Entonces son muchas cosas que podemos hablar. También, si quieren algún día, invito a alguien de Sisi para que nos pueda dar una plática de ese tipo de cosas, sobre todo ajustado a elecciones. Leopoldo, por favor. ¿Ya? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas, un gusto, Alejandro. Muchas gracias, estaba muy interesante. Yo soy estudiante de Derecho, entonces ingresé acá a la reunión, estoy bastante atento. Y justo en los comentarios estaba viendo que hablaban justo sobre generación de contratos inteligentes y trazabilidad completa. No sé si podrías explicar un poquito breve sobre eso, ya que estoy recién ingresando a este mundo de blockchain, ya desde el lado de Ok. legal, y creo que hay bastante oportunidad de mejora. Mira, déjame decirte que ese tocas un punto bien importante porque ustedes saben que una vez que haces un smart contract, si no lo haces bien y lo pones a funcionar, si algo no sale bien, tienes que tirar todo el proceso. Eso es un problema, sale muy caro, es muy costoso. ¿Y qué creen? Es donde más problemas tenemos. Hay veces que tú buscas, oye, ¿sabes qué? ¿Quién me puede certificar mi smart contract? Hay compañías en Europa que te dicen, dame 500 euros y te lo certifico. Pues cuando contratas con eso y el contrato y cómo lo hacemos, nada más mándame los 500 euros y te doy la estampita, ¿no? Oye, ¿no te mando el código? Sí sabes hacer las cosas, ¿no? Pues para que te las reviso. Así es de cínicos son las cosas. Y es tan serio que nosotros, por ejemplo, desarrollamos en GBA un estándar creo que está desarrollando un estándar para auditar smart contracts. Eso no, y no sé, esa parte no la sé yo. No sé si Steve por acá, pero no sé si el suplemento de Smart Contracts esté listo, pero les prometo que cuando tenga algo, se los comparto, porque es algo bien importante el entender cómo debe estar integrado el Smart Contract. Y es tan complejo, porque imagínense que de repente
llega la gente de ventas junto con el abogado, porque cerró un contrato importante con un cliente. Entonces ya con su contrato les gusta unas 50 hojas, como son los contratos realmente serios, y ya está, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues para meterlo a la blockchain, ¿no? Y le dan, tienes dos opciones. Le das el contrato de 50 hojas al pobre ingeniero que codifica, pues va a ser realmente imposible que lo entienda. Además de que va a decir, oye, y lo que más odia es hablar de leyes, ¿no? Y los abogados lo que más odian es de codificar. Tenemos que encontrar un proceso en donde podamos hacer que, no sé si han visto o han leído el libro de que los hombres son de un planeta y las mujeres son de otro. Pues imagínense que estamos hablando de lo mismo, nada más que el contador es de un planeta, el abogado es de otro, el ingeniero en sistemas es de otro, el arquitecto, el de recursos humanos. Cada quien hablamos en diferentes lenguajes o idiomas. ¿Cómo le hacemos para hacer eso? Lo que hemos detectado es que hay que capacitar a toda la gente, que es algo que casi nadie se da cuenta en esa parte, para que todos hablemos el mismo lenguaje. ¿Cómo es hablar el mismo lenguaje? Documentando. Si tú a todo el mundo le enseñas a documentar de la misma forma y usas el clásico lo más sencillo que puede ser rayitos, cuadritos y rombos, pues sí, no, sí, no, sí, no, es la mejor forma para hacerlo. Hicimos el año pasado una prueba. En aquel entonces en México teníamos una abogada y un ingeniero. La abogada dije, enséñame un contrato de renta de casa, lo más sencillo, y vamos a diagramarlo. Saqué mi plantilla de esas de las visitas de IBM para diagramar. Y empezamos a diagramar lo que se puede hacer en el contrato de un lado y lo que no se puede hacer en el contrato del otro, más lo que se limita con la ley. Y había cosas que haber en medio, ¿no? Sin embargo, se lo pasamos al ingeniero y dice, ¿lo puedes revisar? ¿Lo puedes revisar para ver qué se puede? Lo primero que me dice, ¿en qué lenguaje lo quieres? ¿Para cuándo? ¿Urge o no urge? A ver, ve si lo entiendes. Entonces, quedó todo entendible. Al final hizo varias preguntas sobre términos que en México le decimos cuando no estamos familiarizados con un término técnico, le decimos los términos que utilizan los domingos los ingenieros. Entonces, son los términos domingueros, que son para conquistar a la novia, le hablas bonito cosas con palabras que nunca utilizas, ¿no? Entonces, de repente los confundes y hasta que le explicas esos detalles técnicos, quedó perfectamente aclarado cómo debía ponerse un contrato de arrendamiento sencillo en un smart contract. Y ya que está hecho, bueno, tengo que hacerlo de regreso. A ver, así quedó. Así está bien. Solamente así podemos hacerlo, porque ahorita que mencionabas, Leopoldo, de que eres abogado, lo importante o lo triste es que, por ejemplo, todos estamos ahorita en Web 2 viendo todo lo que es el compliance, ¿no? El compliance es antilavado de dinero, anti-financiamiento del terrorismo, y que no haya, y que todo el dinero que se paga hasta cierto monto sea en efectivo, y después eso tiene que estar o en cheque o depositado en una cuenta. Es decir, que el dinero esté bancarizado. Y hasta ahí nada más lo hacemos. No utilizamos el cumplimiento en todas las diferentes áreas del negocio. Con blockchain, el objetivo es que, como tienes smart contracts para todo, entonces necesitas tener áreas de cumplimiento en toda la compañía, que es la gobernanza. Entonces necesitas tener en todas las áreas alguien de gobernanza que valide que los smart contracts funcionen como dicen que deben funcionar. Work as intended, como decimos. Solamente así puedes hacer que esto funcione. Y de nuevo regresamos a recursos humanos. Nadie hace caso de recursos humanos. ¿Sabes qué? Mira, a ver, ahí está la solución. Explícaselas y que la utilicen, ¿no? Y estamos regresando a lo que pasó con las instalaciones del SAP, el software ERP alemán. Que lo que hacían era, bueno, el cliente lo que sea, quiere una instalación de SAP, definía con el consultor, que normalmente eran los cuatro grandes, lo autorizaban, hacían el estudio y empezaban a desarrollar las pantallas y te decían, a ver, Alejandro, yo soy el contador, oye, a ver, tú que eres el contador, esto tú tres pantallitas. Entonces Alejandro el contador va a decir, ay, oye, ¿y dónde voy a usar mis hojitas en Excel? Y mis notas por aparte, y mi blog de notas en la computadora. Oye, no, vas a usar tus tres pantallitas, Alejandro. Y como no me vendieron la idea, Alejandro boicotea las cosas.
y boicotear. Por eso la gran cantidad de horas perdidas que tienen los despachos grandes en la instalación de SAP, porque nunca le vendieron la idea a la gente. Entonces es un problema realmente serio. Pero si tú no integras en la cadena de decisión y de visión desde la dirección hasta el último de la línea y puedo todos jalar en paralelo juntos, no hay forma de que esto vaya tener éxito. Hay un caso de una empresa en México muy grande que utilizó blockchain para solucionar un problema de un cierto tipo de documentos que se falsificaban. Pero vendió tan mal la idea que aunque funcionó bien el sistema y sigue funcionando, pues ya no pueden iniciar otras divisiones porque nunca vendieron la idea. El mismo estructura organizacional no lo empujó, no lo entendió. Eso es algo bien diferente que tenemos que hacer. Recursos humanos, nadie habla de recursos humanos en LinkedIn, en YouTube, nadie habla de recursos humanos en blockchain. Nadie habla de cómo poderlo hacer. Algún día podemos platicar de cómo manejar recursos humanos en la parte de blockchain, pero bueno, es otro tema, pero es también bien interesante y nos afecta directamente a votaciones porque tenemos que capacitar a la gente, ¿verdad? ¿Cómo capacito a las autoridades, a los que están vigilando la casilla, a todos los partidos políticos de que utilicen bien la solución y a los ciudadanos? Es un problema realmente que realmente ha sido, es realmente complicado enseñarle por ejemplo, en México hay más creo que son 200,000 funcionarios del INE, del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo capacito a 200,000 funcionarios? ¿Saben la locura que es eso? Entonces, si es un problema con la parte de presencial, imagínense si lo hacemos con blockchain. Pero bueno, Creo que se extendió bastante hoy, fue de bastante provecho para todos. Hubieron muchísimas preguntas. Muchas gracias por la participación y nos vemos el próximo miércoles. perfecto. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias. Buenas Gracias noches a a todos. todos. Gracias Buenas a noches, hasta todos, luego. bye.